Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelente día para todos. Bienvenidos a nuestro segundo video del taller de electrocardiografía básica. Y pues creo que sin más preámbulo, espero hayan disfrutado mucho lo anterior, les haya sido de utilidad y vamos a dar comienzo. Bueno, como recordatorio, nada más se me pasó mencionarles en el video anterior que las medidas de la onda P. Para fines prácticos, 2.5 por 2.5 cuadritos, 2.5 de alto por 2.5 de ancho. Esa sería la medida normal de la onda P. Y si tenemos una onda P más alta de esos 2.5, estaríamos hablando de un crecimiento de aurícula derecha. O si tenemos una onda P que se observe con doble punta, entonces estaríamos hablando de un crecimiento de la aurícula izquierda. Esto es porque la aurícula izquierda, que no se observa normalmente, si está crecida, sí se va a observar como una doble punta. Entonces esto lo podemos observar también en las imágenes. Y también, como recordemos, en B1 buscamos si la onda P bifásica, y si es predominantemente negativa, que sea muy marcada hacia abajo, entonces hablaríamos de un crecimiento de la aurícula izquierda, solo como dato que lo había olvidado mencionar en el video anterior. Ahora, ya entrando en materia lo que se refiere al complejo QRS, ¿cómo se despolariza el ventrículo izquierdo? Pues en términos generales se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, pero es en términos generales porque tiene diferentes vectores. Por eso el complejo QRS tiene esas variantes. Entonces tenemos un primer vector que va de izquierda hacia derecha y de abajo hacia arriba. Luego un segundo vector que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Un tercer vector que va de derecha a izquierda, y un último vector que va de abajo hacia arriba. Entonces, en base a eso es como aparece el complejo QRS con esas características tan distintivas y que lo hacen tan diferente de la onda P de la onda T. Bueno, y ahora algo muy importante: ¿cómo vamos a describir al complejo QRS? Siempre se va a llamar complejo QRS, eso nunca va a cambiar, pero cuando lo vamos a describir en una nota, por ejemplo, lo que buscamos es que se entienda, que los demás al describirlo vean lo que nosotros estamos viendo. Entonces, vemos esta imagen que está a la izquierda de sus pantallas. La onda Q siempre es la primera línea negativa, siempre debe ser negativa, que aparece después de la línea de base, y esa se denomina onda Q. Luego la primera línea positiva después de la línea de base es la onda R. Luego la segunda línea negativa es la onda S, y de ahí podemos tener más líneas, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, ya las denominaríamos R', S', y se denominan con mayúscula o minúscula dependiendo de su voltaje, ¿sale? Pero siempre va a ser complejo QRS. A la derecha podemos ya ver diferentes imágenes. Como les comentaba, la primera imagen que vemos es una RS y se denomina R mayúscula, S minúscula, por el voltaje que presenta la S por debajo de la línea de base. La segunda imagen vemos una R minúscula por su bajo voltaje y una S mayúscula. En la tercera vemos una onda Q mayúscula y siempre tiene que ir acompañada de dos letras, por eso es una S, entonces una QS. Y aquí viene algo interesante. La tercera vemos una R mayúscula, una S mayúscula por su amplio voltaje de las dos, y luego hay una S minúscula. ¿Por qué no hay una R prima, no? Ahí, porque la R, vemos una R primera, una S segunda, luego tendría que haber una R tercera, pero no supera la línea de base y luego desciende, por lo tanto tenemos una S', y este sería una R, S'. Y así podemos ir haciendo muchas combinaciones y describir lo que vamos viendo. Ahora, hablemos del eje eléctrico. Recordarán que el corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Esto en condiciones normales. Pero en ocasiones este eje puede estar alterado y tenemos que identificarlo. Entonces vemos el plano cartesiano que tenemos a la derecha de su imagen. Es parecido al que teníamos en la escuela, que nos enseñaron, con la diferencia de que en ese de la escuela hacia arriba era positivo y hacia
de izquierda a derecha era positivo, mientras que aquí hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba negativo. El eje eléctrico normal, como podemos observar ahí, debe estar entre menos 30 grados y 90 grados. D1 va a estar a 0 grados, D2 a 60 grados, de ABF a 90 grados, D3 a 120 grados, ABL a menos 30 grados y ABR a menos 150 grados. Bueno, pero ¿cómo lo calculo? Pues muy fácil. Recordarán cuando hablábamos de la isobifásica, ¿no? Eso de que el vector se acercaba y nos daba una onda positiva y luego se empezaba a alejar y nos daba una onda negativa, como lo vemos en la imagen. Eso es porque el vector está precisamente a 90 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar la isobifásica y a partir de ahí sabemos hacia dónde va el eje eléctrico. Hagamos un ejemplo. Aquí les puse un electro y al mismo tiempo el plano cartesiano. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en D1, D2, D3, ABR, ABL o ABF cuál es la isobifásica. Y aquí vemos muy obviamente que es D3. Entonces nos vamos al plano cartesiano y tenemos solamente dos opciones porque sabemos que está perpendicular. Entonces D3 está en 120 grados y la perpendicular sería 30 grados o menos 150 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo está D1 y D2. D1 y D2 vemos que son positivos. Entonces, como sabemos que si es positivo es porque se va acercando, sabemos entonces que el eje eléctrico está a 30 grados. Aquí les dejo otro ejemplo. Me gustaría que le pusieran en este momento pausa al video, calculen el eje eléctrico y veamos a qué conclusión llegan. Aquí los espero. Bueno, si lo determinaron, habrán visto esto, lo siguiente. La isobifásica es ABL, es muy pequeña, pero realmente es la más isobifásica porque las otras sí están muy marcadas. Entonces ABL está a menos 30 grados, por lo tanto solo tenemos dos opciones, menos 120 grados o 60 grados. Entonces aquí vemos precisamente que D1 y D2 son positivos, específicamente D2 cae exactamente en 60 grados y es positivo, por lo tanto el eje eléctrico está a 60 grados. Por último y concluyendo, si pusieron atención y utilizaron su capacidad de intuición, se habrán dado cuenta de este tipo, así de simple y sencillo. Si D1, D2 y ABF son positivos, significa que el eje eléctrico está normal. Ni siquiera hagan todo este proceso para el cálculo. Si son positivos D1, D2, ABF, el eje eléctrico es normal. Y también aquí, ya nada más como tip, podemos ver la progresión del vector de B1, B2, B3, B4, B5, B6, cómo empieza con una porción positiva y predominantemente negativo y se va volviendo positivo, ¿sale? Ese es un tip. Ahora, pensaron que ya habíamos terminado, ¿no? Pues no, todavía. La última parte de este video, el cálculo de la frecuencia cardíaca, es algo relativamente sencillo, pero que a muchos les cuesta trabajo. Vamos a ver tres métodos. El primer método es este que tenemos en pantalla. Es el más exacto. Es muy útil en las frecuencias cardíacas altas, pero también es el menos utilizado. Y es muy simple. Vamos a contar entre R y R el número de cuadritos pequeños. Aquí tenemos 7.5 cuadritos en el ejemplo. Esto lo vamos a multiplicar por 40 milisegundos, que es lo que mide cada cuadrito. El resultado aquí nos está dando 300 milisegundos. Ahora el siguiente paso es dividir 60.000 entre esos 300. ¿Por qué 60.000? Porque son los milisegundos en un minuto y nos da 200, que es el número de latidos por minuto que vemos en este electrocardiograma. Ese es el método número 1. El método número 2, vamos a dividir 300 entre el número de cuadros grandes. Ya les puse aquí en la pantalla el resultado, son 300, entre 1, 300, entre 2, 150, entre 3, 100, entre 4, 75, 60, 50, 42, 33 y así sucesivamente. Y vamos a agarrar una R que caiga en un cuadro grande. Y a partir de ahí, a la siguiente R,
en donde caiga. Por ejemplo, si nos estuviera cayendo en 60, entonces pues, en lo que marcamos aquí como 60, entonces tendríamos 60 de frecuencia cardíaca. Si nos cayera entre 75 y 60, pues simplemente hacemos un cálculo aproximado, ¿no? 70, 65, dependiendo de dónde esté del cuadro grande. Este método es importante considerar que entre más lejano esté el RR, menos preciso es el cálculo, a pesar de que es el más usado de todos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos que leemos electro simplemente ya sabemos que el primero es 300, 150, 100, 75, 60, y cayó aquí en medio de 60 y 55, pues 57 de frecuencia cardíaca. Es un aproximado, pero es el más utilizado y sirve para mucho para ritmos regulares y con frecuencias cardíacas normales. Y por último, el método número 3. Aquí les estoy mostrando un trazo que nos muestra una fibrilación auricular que tiene RCRs irregulares, por lo tanto los métodos anteriores no nos sirven. Entonces aquí vamos a recordar lo siguiente: ¿cuánto mide un cuadro grande? Un cuadro grande mide 0.20 segundos o 200 milisegundos. Entonces 5 cuadros grandes corresponden a un segundo. Arriba ya les marqué, hay 5 cuadros grandes, primer segundo, 5 cuadros grandes, segundos segundos, 5 cuadros grandes, 3 segundos y así hasta el 4, 5 y 6 segundos. 6 segundos o un total de 30 cuadros grandes. Aquí hay que tomar dedos largos para determinar esta frecuencia cardíaca. Entonces lo que vamos a hacer es, en un periodo de 30 cuadros grandes, contar el número de RRs que caen. Aquí podemos observar que son 10 en un periodo de 30 cuadros grandes o 6 segundos, y como consecuencia eso lo multiplicamos por 10 y la frecuencia cardíaca aproximada es de 100. Es el menos exacto, pero el más útil para estos ritmos irregulares. Bueno amigos, pues hasta aquí este segundo video de electrocardiograma básico. Espero les sirva. El siguiente video es más corto, es un resumen solamente de esto, con los aspectos básicos que se les tiene que tomar a cada electro. Y a partir de ahí los siguientes ya van a ser sobre patologías específicas de electro. Yo creo que van a ser muy útiles. Síganme, suscríbanse a mi canal y denle like al video. Por último, se me andaba pasando comentarles: si alguien quiere la presentación, no como se ve en el video, sino la presentación completa en PowerPoint, solamente mándenme un mensaje a través de mis redes sociales o déjenme un comentario aquí y yo se los mando sin ningún problema. Recuerden que desde mi punto de vista la información médica debe compartirse, porque entre más estemos preparados todos los médicos, mejor podemos atender a nuestros pacientes. Que tengan un excelente día.